Dios bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bien. ¿Contentos de estar por estos rumbos? Sí. La primera vez que ando por acá. Y los invito a que abran su Biblia, los que traen Biblia, ¿verdad? Ya sea física o digital o electrónica. Segunda de Timoteo, capítulo 1. En el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. El Señor es tan bueno con su pueblo, con su iglesia, que nos ha dotado de todo lo que necesitamos para poder ir hacia adelante, aunque esté ese miedo presente. La valentía no quiere decir que no habrá miedo. No va, la valentía me va a permitir moverme a pesar del miedo que tenga. Pero esa valentía que yo necesito para moverme en esta tierra, solamente me la puede dar el Señor Jesús. Yo creo que todos conocemos a gente que le paraliza el miedo a algo. Tal vez a las arañas, tal vez a los perros, porque tal vez en su niñez tuvo un problema con un perro. ¿Sí? O a lo que ustedes quieran. ¿Qué les genera miedo? ¿Y qué no les ha permitido caminar? Pues podemos decir que la valentía es aquel poder que el Señor pone en nosotros para poder superar ese miedo. Tal vez no se va, pero el Señor me da la fortaleza para superar. Esto es importante que lo tengamos presente. El ser valiente no implica no tener miedo, sino superar ese. Desde el día de hoy quiero hablarte solamente de 2 puntos importantes que debemos de tener presentes en nuestra vida respecto al temor. Respecto a la valentía, ¿sí? A la valentía que nos da el Señor para cada uno de nosotros. ¿Por qué? El Señor desea darnos a cada uno todos los días una nueva porción de su palabra, una nueva porción de su instrucción, una nueva porción de valentía para lo que te vas a enfrentar ese día, lo que sea. Al final vamos a hablar de algunos ejemplos, claro, de personajes en la Biblia, pues que tuvieron que poner en acción ese espíritu de valentía o esa porción de valentía que el Señor les daba a cada uno de ellos. Desde el primer punto del cual te quiero hablar el día de hoy es que el espíritu de valentía es dado por Dios. Y no lo vamos a encontrar en nuestras propias fuerzas, no lo vamos a encontrar en nuestra propia carne. La palabra nos enseña que Él nos ha dado ese espíritu, y lo acabamos de leer en Primera de Timoteo, ¿cuál primera? Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor. Inicia el escritor negando que el Señor haya puesto un espíritu de temor en nosotros. Si no, es bien, si no nos dio ese espíritu de temor, lo que sí nos dio fue un espíritu de fortaleza, de amor, de templanza. Es decir, ese espíritu de valentía que tú y yo necesitamos para caminar día a día de la mano del Señor y hacerle frente a tu pecado, hacerle frente a tus debilidades, hacerle frente a esa situación que te estresa, solamente viene por el Señor Jesucristo. El ser humano, por naturaleza humana, sí tiene el miedo, el temor arraigado. Pero si nosotros somos atentos a la historia bíblica, el primer momento donde aparece referido el temor, el miedo, es en Génesis. Ustedes recuerden, si nos vamos a la historia primigenia, Génesis o entre el 1 y el 10, nos relata toda la cuestión de cómo Dios crea al hombre, crea todo lo que existe. Y recuerden que una porción nos menciona que el hombre se paseaba junto con Dios. Caminaban en el jardín del Edén. ¿Sí? Mi mente no alcanza a imaginarse cómo pudo haber sido ese momento. Caminando con Dios, platicando con Dios. Pero cuando el pecado entra a la mente del hombre y se lleva a cabo la acción, y el Eterno va y busca a su creación y le llama, ¿qué le dice el hombre? Es que me escondí, porque tuve miedo. Es decir, el pecado, lo que también trae como consecuencia es miedo.
un temor, porque Timoteo dice, Dios no te dio ese espíritu de temor, Él no te lo dio. Entra por la causa del pecado, como resultado del pecado, y de ahí, veámoslo así, es una herencia de esos primeros padres que tuvimos, Adán y Eva, que nos heredan por causa del pecado. ¿Eh? También entendamos que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, no se va ese miedo, porque el propio Señor habla y nos insta a crecer espiritualmente, mientras que nuestro yo carnal disminuye, va muriendo, va menguando. Y el proceso de santidad es eso, es un proceso. No lo voy a lograr de un día para otro. ¿Por qué traigo esto a mención? Porque de la misma forma, el temor no va a desaparecer de tu vida de un día a otro. Conforme vayas creciendo en el mundo espiritual, el Señor te va animando, te va dando una nueva porción de su espíritu de valentía y vas haciéndole frente a aquello que te da miedo. Tal vez superas el miedo a algo, pero después va a venir algo diferente posiblemente y siempre va a estar presente. Dice la palabra que seremos perfeccionados hasta el día de su venida. Por eso comento que el temor no va a desaparecer de un día para otro. Poco a poco el Señor nos va perfeccionando en todo lo que hacemos. Pero tenemos que reconocer que ese espíritu de valentía que necesitamos proviene de Dios, ¿sí? Pero el temor no proviene de Él. Cuando tenemos un encuentro real con Jesús, inicia un proceso de regeneración en nuestras vidas. En ese momento, la esperanza de gloria en mi vida se hace presente. Tengo miedo, pero aún así lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Tengo miedo no me acuerdo cuándo. Bueno, hace un tiempo, cuando estábamos en el otro local, hasta pasar, ¿verdad? Les comentaba, traía ejemplo algunas cosas, decía, hay cosas que me dan miedo. Y aún hay cosas que me dan miedo, me estresan algunas situaciones en la vida cotidiana. Pero el Señor es tan fiel que constantemente me ponía ante esas situaciones hasta que logré ese miedo de esa situación. Sí. Porque el Señor me daba la fortaleza, me daba la sabiduría para poder hacerle frente, porque esa era su voluntad. ¿Sí? Pues cada uno de nosotros traigan a su mente qué es aquello que les genera miedo, para poderle hacerle frente, porque el Señor no te ha dado ese espíritu de temor. Y les decía al inicio, traigan a su mente qué es lo que se han perdido en esta vida por el miedo. ¿Qué no les ha permitido alcanzar la vida en esta vida por el miedo? ¿De qué te has privado? ¿No? Tal vez de muchas cosas. Por el miedo. Por el miedo. Pero Jehová es bueno. El Señor es fiel. Por más oscuro que parezca, o por más que te nuble el miedo, tus ojos, tu medio en el que te encuentras, confía en Él, ten fe en Él, porque Él ha prometido estar junto a ti hasta el último tiempo. Pero tenemos que caminar por fe. Y debemos de aprender a caminar con fe. Podemos alcanzar aquellas cosas que antes no lográbamos por el miedo, la intimidación, la duda y el temor. ¿Sí? Pero es en esos momentos en los que no creíamos lograrlo, es en esos momentos que no creíamos superar el miedo a esa situación, que es cuando vemos en acción ese gran poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y somos conscientes que no somos nosotros, que es Él, que estamos dejando que Él sea Dios en nuestras vidas. Y es importante que dejemos que Él actúe en cada uno de nuestros aspectos de nuestra vida cotidiana, en todos. En verdad, las cosas salen excelentes y no quiero decir que no hay problemas, pero salen a la perfección bajo su voluntad cuando dejamos que Él sea la guía de nuestras vidas, que Él tome el timón de nuestra vida, que Él sea quien la dirige. Y si Él dice que hay que caminar por en medio de ese lugar donde hay víboras, hay escorpiones, es un desierto, camina, porque ahí vas a encontrar agua en medio del desierto. Vas a encontrar alimento en medio del desierto. Vas a encontrar luz en medio de la oscuridad. Pero cuando caminamos de la mano de Dios, solo pasa eso. Les recuerda, el espíritu de valentía es dado por Dios. Segundo punto. El espíritu de valentía es un mandamiento. Tienes que ser valiente.
no es si quieres o no de Cristo. No cualquiera se atreve a andar por el camino angosto. No cualquiera se atreve a buscar a su Señor, aun cuando lo han humillado, aun cuando lo han hecho menos, aun cuando lo han corrido de una iglesia. Nadie se atreve a buscar al Señor salvo aquellos que lo aman, aquellos que son valientes. Dice, bueno, vamos a leerlo primero. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Recuerden el contexto de este libro, lo que está sucediendo. Hay que conquistar Canaán, hay que dirigir un pueblo. Moisés ya se quedó atrás. Y Josué tiene que dirigir al pueblo de Israel a esa gran conquista que es. Pero no solamente eso. Imagínense a Josué cargando en sus hombros, número 1, esa responsabilidad de guiar al pueblo. Número 2, la sombra de Moisés, que por más de 40 años dirigió al pueblo en el desierto. Un gran líder, Moisés. Imagínense que ahora te dejen en su lugar. No solamente el temor de si nos ganan, bueno, Josué no tenía ese temor, tal vez, porque él fue uno de los valientes que dijo la tierra es genial. Ahí donde Jehová quiere que vayamos es genial. No importa lo que haya alrededor, no importa que esté amurallado, no importa qué tan fuerte sea. Jehová dijo que no la va a dar, no la va a dar. Pero aún así, a pesar de esa situación, vean lo que le dice el Señor. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. El Señor también te dice, sé valiente. También es un mandamiento para nosotros. ¿Valiente ante qué situación? Ante tus luchas diarias. Ante aquello que aún te sigue consumiendo, podría ser un pecado. Y alguna situación que aún no logro hacer a un lado. Dice el Señor, tienes que ser valiente para dejarlo a un lado. Aquello que te da temor en el trabajo, tienes que ser valiente para hacerle frente. Si el Señor te ha puesto en ese punto en tu trabajo, es porque Él te ha dado la capacidad para estar ahí. Muchas veces cuando hay gente que el Señor la pone en puestos de mando, de mucha responsabilidad, no se la creen, les da miedo, pero confía en el Señor. Si estás ahí es porque Él te puso. Y Él te ha dado las herramientas, la capacidad para lograrlo, para hacer todo lo que necesitas en ese lugar. Tienes que creerlo, por eso te dice en el versículo 9, tienes que ser valiente, es un mandamiento. Y la vida de Josué es un ejemplo de cómo el espíritu de valentía, ¿sí?, se puede poner en acción. Porque el Señor le mandó, le ordenó que fuera valiente y Josué hizo caso. Y se puso en acción. Y bueno, ya podemos leer todo lo que sucedió gracias a que Josué fue obediente a la palabra del Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido obedientes ante esas cosas, ¿no? Al ser valiente en todo tiempo y en todo momento. No te digo que no habrá temor, sí, pero la valentía que el Espíritu Santo ponga en ti debe de ser mayor que ese temor, ¿sí? Como creyentes y seguidores de Jesús debemos esforzarnos en ser valientes para enfrentar los desafíos que a diario tenemos en este mundo. ¿Bien? Ya no recuerdo cuando les comentaba en Valbuena, el Señor nunca les mintió a sus seguidores. El Señor siempre fue muy preciso y muy claro. A la hora que tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, es como si firmaras aquel contrato con el Señor Jesucristo. Y Él fue muy claro, con Él no hay cláusulas pequeñas ni letras chiquitas. Él fue tan claro que dijo, habrá muerte, persecución, hambre, desnudez, el camino es angosto, está lleno de trabas. O sea, Él fue claro con sus seguidores, ¿o no? ¿Fue claro con nosotros? Sí, sí lo fue. Y aún así dijimos, sí, Señor, así te sigo. ¿Sí? Confiamos en Él, porque Él es bueno, Él es fiel. En ese momento, cuando firmamos ese contrato, las situaciones se ponen complicadas en la vida diaria. ¿Sí? En ocasiones, es más, preocúpense si no tienen luchas en su vida diaria. ¿Por qué estará el mundo espiritual tan tranquilo a su alrededor? ¿Oh? Tal vez estoy estancado espiritualmente. Tal vez llegué a un punto cómodo en mi mundo espiritual.
Y dado que ya no me muevo, pues tampoco el mundo espiritual se mueve. Tal vez Satanás dice, no, ahí estás tranquilo, no se mueve, no da lata. ¿Para qué lo molestamos? Ahí está perfecto. Pues mejor, híjole, si no tienes problemas, bueno, no problemas, situaciones complicadas en tu vida, pues velo como una alerta que está pasando, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Y recuerda siempre, el espíritu de valentía es dado por Dios. El espíritu de valentía es un mandamiento. Ahora vamos hasta aquí como lo teórico, por así decirlo. Vamos a hablar de 3 ejemplos de personas en la Biblia que pusieron en acción ese espíritu de valentía. Y yo me imagino que, pues a partir de sus estudios diarios de la palabra, pues ya se han de imaginar quiénes podrían ser esos sujetos, esos personajes que podríamos traer a mención. Solamente voy a hablar de 3, pero hay muchísimos en la Biblia que podríamos hablar. Te voy a invitar que abras tu Biblia en 1 Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Solamente vamos a leer el versículo 32. 17:32, y de ahí nos vamos a brincar al 37. Y dijo David a Saúl, no desmaye ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Versículo 37. Y añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová sea contigo. La valentía es la capacidad de vencer el miedo. ¿Quiere ser valiente? Debe de tener la capacidad de vencer el miedo. Recuerden ustedes la historia de David. Recuerden que él era un campesino. Bueno, no un campesino. Un pastor. Era un pastor. Cuidaba a sus animales. Y por eso inicia el versículo del 37. Y añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. ¿Cómo no me va a librar de este filisteo? Sí que además va en contra de la voluntad de Dios. David ejecutó el espíritu de valentía que le fue dado y que también es un mandato. Podemos recordar la historia de David y él entra en acción. Recuerden lo que hace el rey Saúl. Manda que le den de las mejores armaduras. Y dice David, no. Imagínense, tal vez era muy pequeño, muy delgado, no lo sé. Pero la palabra nos dice que la armadura no le quedó. No le entalló. No era para él. Se quita todo. Y lo único que traía era... ¿Qué traía? Una onda y ¿qué? Una pieza. Es decir, lo que Dios le había dado para su vida cotidiana. Dios te ha dado muchas cosas para tu vida cotidiana. Y con eso le puedes hacer frente al temor. Ser valiente. Dice David, con esto es más que suficiente. Y fue más que suficiente. Puso en acción ante todo el ejército de Saúl y ante el ejército de los filisteos. ¿Quién era Jehová de los ejércitos? Y fue valiente. No quiero decir que tal vez no haya tenido miedo. Tal vez sí tenía miedo. Pero imagínate un gigante, ¿no?, con una armadura y él solamente con una onda y una piedra. Se lanza a la guerra. Pone en acción ese espíritu de valentía. Seamos como ese David. Se puede ser valiente para vencer a cualquier gigante o adversidad que surja en nuestra vida. ¿Cuál es el gigante que quiere gobernar tu vida? ¿Cuál es el gigante que quiere sentarse en el trono de tu corazón que le pertenece al Dios eterno? ¿Cuál es ese gigante con el que aún luchas? Cada uno lo sabe. Y algo importante que debemos de tener presente. Nunca te compares con las luchas que tiene tu hermano. Todos tenemos luchas diferentes. Todos tenemos luchas fuertes para cada uno. La lucha que está viviendo tu hermano tal vez para ti parezca simple, parezca cualquier situación, pero tú no estás viviendo la vida que él está viviendo o que ella está viviendo. Cada uno tiene sus propias luchas. Cada uno pelea con sus propios gigantes. Pero confía en el Señor y sé valiente, y Él te llevará a la victoria. Es más, la victoria Él ya la ganó para ti. Solo tienes que ser valiente para arrebatar, hacerla tuya en ese mundo espiritual. Segundo ejemplo de personas valientes que podemos encontrar en la palabra, Elías. Primera de Reyes,
Bueno, ustedes disculpen porque hoy sí los traigo de un libro para otro en la palabra. Entonces, para que no se les olviden dónde están ubicados los que traen Biblia física, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 18. Reyes 18, vamos a leer el versículo 21. Primera de Reyes 18, 21, dice la palabra. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Dice el versículo 22. Y Elías tornó a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. 450 profetas de Baal. Recuerden ustedes la historia, lo que está pasando en este momento. Solamente queda un profeta de Jehová. En una lucha espiritual, contra 450 profetas de Baal, que además están respaldados por el rey. Solo uno. Y Elías fue tan valiente que se levantó frente al pueblo para recordarles su pecado. Recuerden lo que dice el versículo 21. Y acercándose a Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Es decir, ¿hasta cuándo estaréis ahí tambaleando entre si seguir a Baal o seguir a Jehová? Por eso les dice, si Jehová es tu Dios, si Jehová es Dios, sigue a Jehová. Y si no, pues entonces sigue a Baal. Su pecado era seguir a Baal, seguir temas de idolatría principalmente. Elías, cuando el Señor envía a sus profetas, a sus mensajeros, para recordarle al pueblo que estaban en pecado y que necesitaban limpiarse, que necesitaban purificarse, empiezan a matar a los profetas de Jehová. Y solo queda Elías, por eso dice, solo un profeta de Jehová. Y 450 de Baal. Imagínense ante esa situación. ¿Qué hubieran hecho ustedes ante ese panorama? El ejército del rey, los profetas del rey, contra usted. Y el pueblo, por seguir al rey o al dios Baal. ¿Qué habría hecho cada uno de nosotros ante esa situación? Elías fue valiente al denunciar el pecado del pueblo y la idolatría del pueblo. Sin duda, debemos de ser valientes para rechazar el pecado y la idolatría. Tenemos que ser radicales. Elías fue una persona radical en ese punto, en esa situación. A él no le importó todo lo que había a su alrededor y que fuera el único. Yo me imagino a Elías ahí pensando, bueno, ¿qué puede pasar? Es que lo maten y no más. Pero él estaba confiado en Jehová y Jehová peleó por él. Jehová luchó por él contra esos 450 profetas de Baal. Pero porque Elías puso en acción ese espíritu de valentía que el Señor le había dado, que el Señor había puesto en él. Si él pudo, porque estaba respaldado por el Señor, también nosotros podemos hacerle frente a aquello que nos oprime, aquello que nos hace sentir menos, aquello que nos hace sufrir incluso. Tienes el poder de hacerle frente. Tercer ejemplo. Nos vamos al libro de Daniel. Capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra. Ahora pues, estáis prestos para que, oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no lo adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no cuidamos de responderte sobre este negocio. He aquí, nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará.
Y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoramos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no se doblegaron ante la estatua del rey. No doblegaron los principios que había en su corazón. Pero aquí hay algo más interesante que podemos aprender de esta historia. Dice el versículo 19. Déjenme ver. No, el versículo 17. He aquí nuestro Dios a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. Es decir, los siervos del Eterno le dicen al rey, Él nos puede librar de ese horno de fuego, nos puede librar de tus manos. Pero vean cómo inicia en el versículo 18. Y si no, es decir, mi Dios me puede salvar, confío en que Él me puede salvar, pero si su voluntad es no salvarme, sepas, oh rey, que tu Dios no adoramos. Aun cuando mi Dios decida dejarme ahí, no me voy a doblegar ante ti. No me voy a doblegar ante ti. Aquí aprendemos que cuando caminamos debajo de la voluntad perfecta de Dios, hay situaciones en las que posiblemente el Señor va a decir, ahí tienes que estar porque tienes que aprender algo en ese horno de fuego, cual sea tu horno de fuego, cual sea la situación complicada en la que te encuentres. En todos esos lugares, aquí ejemplificado por el horno de fuego, el Señor tiene una bendición para tu vida. Pero tienes que ser grande espiritualmente, tienes que ser maduro espiritualmente para ver en medio de la oscuridad cuál es la bendición que el Señor tiene para ti. Y cuando aprendemos eso, su mano poderosa nos saca de ese horno de fuego y te lleva a una nueva experiencia espiritual. No nos vayamos solamente con que Dios lo puede hacer. Sí, Dios lo puede hacer. Pero también puede que no quiera hacerlo porque algo hay para mí en medio de ese lugar. Entonces, cuando veas que la tormenta arrecia y el Señor no se mueve, levanta tus manos al Señor y clama a Él. Dale la gloria por estar en ese lugar. Y pídele que abra tus ojos espirituales y te muestre qué tiene para ti en medio de ese lugar. Eso también es ser valiente, hacerle frente a la situación complicada en la que nos encontramos. ¿Sí? Yo sé que para muchos es complicado, como querer ser Dios, pero ¿por qué estoy aquí, no? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué más quisiéramos que Dios llegara en ese momento con su mano poderosa y nos sacara y nos diera directamente lo que necesitamos? Salud, cuestión económica, un trabajo, lo que sea. Sería excelente, ¿no? Pero necesitamos crecer en el mundo espiritual. Necesitamos tener un conocimiento más amplio de lo que es ese Dios todopoderoso, que estos seguidores del Señor pudieron palpar de una manera distinta, ver de una manera diferente. Actualmente, con la tecnología que tenemos, muchos, para ellos la tecnología es su Dios, y les resuelve todo, responde todo, y es muy complicado en ocasiones para ese tipo de gente creer que todavía el ser humano necesita creer en un Dios todopoderoso. Yo creo que conforme la historia de la humanidad va avanzando, hay grandes descubrimientos, gracias a Dios. Hay muchas cosas que son para ayuda del hombre, como que una parte de la humanidad se va haciendo más incrédula a quién es Dios, porque la tecnología les va dando muchas cosas. Pero nosotros sabemos que aún en medio de la tecnología necesitamos a un Dios todopoderoso, porque de él proviene. Amén. Ahí dejo a Sadrach, Mesach y Abednego. El último, el primer mártir no de la iglesia, pero sí del camino crucificado por seguir a Cristo. ¿Quién fue el primer mártir? Esteban. Vámonos al libro de los Hechos. Ya es el último texto que les pido que vayan. Al libro de los Hechos, capítulo 7. Hechos 7, 59. La palabra, y apedrearon a Esteban.
invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Él fue valiente. Se levantó ante todos sus hermanos, ante todo el Sanedrín, ante todos los judíos que perseguían a los del camino crucificado, a los del camino como se les conocía en ese momento, a los seguidores de Jesús. No le importó. Él quería enseñar esas buenas nuevas. Él quería mostrarles esa verdadera salvación que solamente hay en Jesucristo. Y le costó la vida. A él le costó la vida. Tal vez tenía miedo, o tal vez por la situación, el contexto que estaban viviendo, lleno de adrenalina, se lanzó a predicar, se lanzó a enseñar, pero él no tuvo miedo. Aún estando sus verdugos alrededor de él, él le dijo: Señor, no te preocupes, no les reclames mi sangre prácticamente. ¿Sí? Él clamó al Señor por ellos, aun cuando él sabía que ese era su fin. No importa la situación en la que te encuentres, hay que ser valientes para dar respuesta de nuestra fe, aunque eso nos conduzca a... Muy dramático, se escucha muy dramático, pero verdadero. Aún en pleno siglo XXI, hay hermanos que mueren por predicar la palabra. Y en nuestro México querido también sigue sucediendo persecuciones por predicar la palabra. Que esa valentía que nos dé el Señor nos sirva para estar prestos y dar una respuesta certera en defensa de nuestra fe y poder predicar de ese grande amor del que ahora somos partícipes, de esa salvación, de esa alegría de la que ahora somos partícipes, a todos aquellos que viven en tinieblas, a todos aquellos que viven ahogados en su dolor, en un sufrimiento, creyendo que ya no hay salvación, que no hay una solución a su vida. Debemos de ser valientes para ir y decirles: Cristo te ama. Hay un lugar para ti en el cual te esperan con los brazos. Pero para eso hay que ser valiente. ¿Sí? El ser valiente no solamente implica estos actos que hemos leído de Elías, Sadrach, Mesach, Abednego, David, de Esteban. No. Valiente es pararte allá afuera y entregarle un folleto a alguien. Dios te ama a alguien que lo necesita. Eso también es ser valiente, no cualquiera lo hace. ¿Sí? Recordemos siempre esto en nuestras vidas. Ya con esto termino. El espíritu de valentía es dado por Dios, y el espíritu de valentía, el ser valientes, es un mandamiento que nos da el Señor. Que el Señor te ha dotado de todo lo que necesitas para caminar en esta vida, incluyendo ese espíritu de valentía. Te pido que cierres tus ojos en esta tarde, Padre. Nos acercamos a tu presencia confiados de que tú nos recibes con los brazos abiertos. Nos acercamos en el nombre de Jesús para darte las gracias por todo lo que has puesto en nuestras vidas, para darte las gracias por todo aquello que has revelado a nuestro entendimiento. Te damos las gracias por tu vida. Gracias por ese sacrificio perfecto de tu Hijo amado, por el cual hoy somos salvos. Gracias por ese espíritu de valentía que has puesto en cada uno de nosotros. Padre Santo, solo tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Solo tú conoces en qué situación se encuentra cada uno, Padre. Solo tú sabes con qué situación pelea cada uno de nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que pongas en cada uno una nueva porción de ese espíritu de valentía. Que tu Santo Espíritu nos dé un entendimiento para saber cómo caminar en medio de las situaciones complicadas, Señor. Queremos poner en acción ese espíritu de valentía y poder arrebatar al mundo espiritual por aquellos que tú has muerto en esa cruz del Calvario, Señor. Queremos ser valientes en esta tierra. Queremos ser valientes conforme lo enseña tu palabra, mas no como lo enseña este mundo, Padre. Pon en cada uno de nosotros ese espíritu de valentía, que día a día crezca, que día a día nos revele por dónde ir, por dónde caminar, qué hay que hacer, qué hay que decir, bendito Padre. Gracias te damos por tu palabra. Te pido que estas semillas caigan en un lugar fresco, Señor, en un lugar
que dé fruto a su tiempo, que hayan entrado como flechas directas al corazón de tus hijos, Señor, para que tu palabra sea fértil, bendito Dios. Gracias te doy por sus vidas. Te pido por la vida de cada uno de ellos, de cada una de ellas, Padre. Bendícelas en todo lo que hacen, bendícelos en todo lo que hacen, Padre. Que todo lo que toquen sea reclamado para tu reino, bendito Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Padre. Amén.